Imagina caminar por Las Vegas un martes cualquiera y sentir que algo no encaja. Las luces siguen encendidas. Las pantallas gigantes siguen gritando ofertas imposibles. Las máquinas tragaperras siguen parpadeando como siempre. Pero hay un detalle inquietante. Entre esos destellos hay silencio. No es la Vegas de los fines de semana, de las despedidas de soltero y los influencers buscando el selfie perfecto. Es otra ciudad, una que casi nadie ve. Una Vegas vacía, pero vacía a propósito. Vas a descubrir una idea incómoda, que Las Vegas tal y como la conocíamos tal vez ya no existe. Lo que queda es una maqueta inmensa y brillante pensada para que la mayoría se pierda y una minoría muy concreta gane siempre. Antes de entrar en esa confesión y en los detalles más turbios, te pido algo muy simple. Si te interesa ver el lado que nunca sale en los anuncios, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Así este tipo de historias, las que ponen el foco donde molesta, pueden seguir contándose. Porque lo que este ejecutivo habría revelado no es solo una crítica a la ciudad. Es un aviso de hacia dónde están empujando el ocio, el turismo y a las personas que todavía creen que vienen aquí a desconectar. Y lo que vas a escuchar ahora puede que te haga mirar a Las Vegas con otros ojos. Durante décadas el mito fue otro. Las Vegas era ruido, cuerpos apretados, risas que se mezclaban con el sonido de las fichas y las tragaperras. Si uno piensa en la vieja Vegas, la imagen es clara. Bares llenos de humo, mesas rodeadas de jugadores hombro con hombro, camareras que no daban abasto con las bandejas, y esa sensación colectiva de que en cualquier momento podía pasar algo grande. No importaba si ganabas o perdías, había gente a tu lado. La ciudad se sentía viva, cercana, casi pegajosa. Quienes vivieron aquellos años recordarían que incluso perder dinero tenía algo de comunidad. No solo pagabas por el juego, pagabas por el espectáculo, por la banda en directo del fondo, por el chiste del camarero que te hacía reír justo antes de soltar el billete, por el consejo a medias del croupier veterano que te guiaba con la mirada. Aunque la ciudad fuera una máquina de exprimir carteras, seguía teniendo rostro humano. Tenía nombres, voces, rutinas, personajes recurrentes. Luego empezaron a cambiar cosas que, al principio, parecían solo estéticas. Llegaron las grandes reformas, las fachadas más brillantes, las ampliaciones, los complejos que ocupaban manzanas enteras. Se vendían como progreso, renovación, experiencias mejoradas para el cliente. En la superficie todo encajaba. Más espacio, más habitaciones, más restaurantes, más servicios, más lujo. Una ciudad supuestamente más moderna para un turismo global que ya no buscaba solo apostar, sino vivir una experiencia completa. Pero según explicaría este ejecutivo, la verdadera transformación no estaba en los metros cuadrados añadidos, sino en cómo se empezó a pensar el flujo de personas dentro de esos espacios. Dejamos de diseñar casinos para que la gente se juntara, habría reconocido en una conversación a puerta cerrada. Empezamos a diseñarlos para que se dispersaran. La prioridad ya no era que el casino pareciera lleno. La prioridad era que tú, como individuo, te sintieras pequeño, desubicado, ligeramente solo, incluso rodeado de luz. En la vieja Vegas los casinos eran más compactos, los espacios más recogidos. La sensación de densidad era real. Miraras donde miraras, había gente. Hoy, muchos complejos funcionan como pequeños laberintos dentro de un laberinto mayor. Pasillos que doblan en ángulos extraños, cambios de nivel poco intuitivos. Zonas tan amplias que rara vez se perciben llenas. Áreas que parecen muertas en medio de recorridos que, curiosamente, siempre te obligan a pasar por delante de máquinas, tiendas o barras. No es un error de arquitectura, sería una decisión calculada. Cuando un espacio está solo a medias ocupado, pasan varias cosas. La primera es psicológica. Si hay menos gente alrededor, hay menos ruido externo, menos conversaciones ajenas, menos miradas que te recuerden que los demás también pierden, que no eres el único. La ciudad se queda a solas contigo y con tus decisiones. El acto de apostar se vuelve íntimo, casi privado. Si te arruinas, sientes que lo has hecho por tu cuenta, no arrastrado por la marea. La segunda es más sutil. Los espacios medio vacíos generan la necesidad de avanzar. No te quedas quieto en un rincón silencioso. Tiendes a seguir caminando, buscando dónde está pasando algo. Esa inquietud, esa pequeña incomodidad, te pone en movimiento. Y mientras recorres esos pasillos que parecen no terminar nunca, pasas por delante de más y más estímulos.
Máquinas, pantallas, barras discretamente iluminadas, tiendas abiertas a deshora. Cada paso es una oportunidad adicional de gastar. Antes, el dinero se quedaba casi todo en la mesa de juego. Blackjack, ruleta, póker. Ahora se diluye en un ecosistema entero. Según contaría este directivo, la mentalidad cambió. Dejaron de pensar en términos de un casino lleno y empezaron a medir el éxito de otra manera, con una métrica menos vistosa, pero mucho más rentable. El tiempo total que cada visitante pasa desplazándose dentro del complejo. Cuanto más tiempo caminas, cuanto más cambias de ambiente sin salir del edificio, cuanto más rodeado estás de opciones, más probable es que repitas ese gesto aparentemente inocente de sacar la tarjeta o el efectivo solo una vez más. Esta nueva Vegas también se nota en la relación con los trabajadores. En el pasado, los empleados formaban parte del relato. Había croupiers que se convertían en una especie de personajes secundarios de tu viaje, camareras que te recordaban al año siguiente, porteros que te recibían con el mismo comentario, cómplice cada vez que volvías. Hoy, el personal parece disuelto en el decorado. Rotan con frecuencia, se esconden detrás de mostradores, pantallas o protocolos, se limitan a lo mínimo que exige el guión corporativo. Un ex empleado habría resumido así el cambio. Nos dijeron que la prioridad era que el cliente se sintiera acompañado por el sistema, no por las personas, y el sistema no te mira a los ojos. Esa frase condensa la mutación. La ciudad ya no necesita que recuerdes a la camarera. Quiere que recuerdes la facilidad con la que volviste a recargar tu tarjeta de jugador. Quiere que recuerdes lo cómodo que fue pedir otra ronda desde una pantalla táctil sin hablar con nadie. El resultado es una Las Vegas con más metros, más luces y más tecnología, pero con menos presencia humana real. Por fuera parece más vibrante que nunca. Espectáculos, visuales gigantes, anuncios que prometen la noche de tu vida. Por dentro, muchos espacios se sienten como un aeropuerto de lujo. Grande, brillante, impecable y profundamente impersonal. No hay arraigo, no hay rostros que se repitan, no hay sensación de pertenencia. Hay tránsito, flujo, movimiento constante. En las décadas anteriores existía una especie de pacto tácito. La ciudad te sacaba el dinero, sí, pero tú te llevabas una historia compartida. La risa con desconocidos en la mesa, el comentario del músico al terminar su set, la anécdota absurda de aquella madrugada con el bar a rebosar. Hoy, lo que se habría priorizado es otra cosa, la ilusión de control individual. La idea de que no estás en un circo junto a miles de personas, sino en una experiencia personalizada. Tú frente a la máquina, tú frente a la ruleta digital, tú frente a la pantalla que te recuerda tus puntos acumulados. El viejo ruido de la multitud ha sido sustituido por un zumbido constante de climatización, melodías repetitivas y voces grabadas que te dan la bienvenida y te despiden con frases diseñadas al milímetro. Es una banda sonora sin sobresaltos, hecha para no interrumpir tu concentración, para que no salgas del trance. Todo está calculado para que sigas en marcha sin cuestionarte demasiado dónde estás ni cuánto tiempo llevas ahí dentro. Y aquí aparece la paradoja que vertebra este vídeo. ¿Cómo puede una ciudad que se vende al mundo como símbolo de exceso, desfase y descontrol construirse en realidad a partir de la quietud, el vacío parcial y la soledad? Según el testimonio de este directivo, la respuesta no está en un supuesto declive del turismo, ni en cambios culturales inevitables, ni solo en crisis económicas. Está, sobre todo, en algo mucho menos romántico. En una hoja de cálculo, en una batería de gráficos y en una serie de decisiones frías tomadas muy lejos de las mesas de juego. En la siguiente sección entraremos precisamente ahí, en cómo, según se habría filtrado desde dentro, Las Vegas se rediseñó para que parezca medio vacía en ciertos momentos. Y por qué eso no es una señal de decadencia, sino un síntoma de que el modelo de negocio ha mutado. Puede que la ciudad ya no quiera estar abarrotada de gente, puede que solo quiera estar llena de datos. Y en los datos, como descubrirás ahora, el silencio sale sorprendentemente rentable. La primera vez que este ejecutivo empezó a notar que algo no cuadraba fue durante una reunión aparentemente rutinaria. No se habló de jackpots, ni de nuevas mesas, ni de atraer a grandes apostadores. El foco estaba en otra cosa, en los espacios subutilizados. En la pantalla, los planos del casino se pintaban con colores según la densidad de gente en cada zona a diferentes horas del día. Zonas en rojo, saturadas, zonas en naranja, aceptables, zonas en azul, casi vacías. En teoría, lo lógico habría sido intentar que todo estuviera lo más cerca posible del rojo. Sin embargo, la discusión tomó un giro extraño.
Según contaría este directivo, un consultor externo señaló una de las áreas en azul, un pasillo largo con pocas máquinas y casi sin actividad, y dijo algo que le quedó grabado. Este tramo es perfecto. Aquí la gente se calma, se relaja, se desconecta del bullicio. Y cuando salen de aquí gastan más. Nadie se escandalizó. Nadie preguntó por qué mantener una zona deliberadamente vacía era perfecto. La lógica silenciosa era que ese vacío no era un fallo del negocio, era parte del producto. Con el tiempo, el ejecutivo empezó a fijarse en detalles que antes pasaban desapercibidos. La ubicación de ciertos restaurantes que nunca estaban del todo llenos, pero nunca totalmente vacíos. Las barras en esquinas poco evidentes, que parecían más un lugar de paso que un destino, y aún así facturaban sin parar. Las salas de juego, alejadas de las entradas principales, a las que solo llegabas después de cruzar varias zonas tranquilas, en las que el ruido se apagaba y la luz se hacía más suave. Hubo un momento concreto que, según relataría, marcó un punto de no retorno. En una sesión interna, alguien del equipo de datos presentó un gráfico que comparaba el comportamiento de los clientes en días de máxima ocupación contra días en los que el casino parecía medio vacío. La conclusión habría sido incómoda para cualquiera que aún creyera en la vieja lógica del cuanto más lleno, mejor. En determinados perfiles de cliente, los días con menos gente generaban más ingresos por persona. No más visitantes, no más sillas ocupadas. Más gasto individual. Descubrimos, habría dicho el presentador de aquel informe, que cuando no se sienten observados, apuestan más. Cuando no tienen que hacer cola, consumen más. Cuando pueden caminar sin chocar con otros, se quedan más tiempo. Era una revelación disfrazada de simple estadística. Pero detrás de esos números había un cambio de filosofía. Ya no se trataba de atraer multitudes y exprimir el volumen. Se trataba de crear entornos donde cada cliente aislado y cómodo se convirtiera en una fuente de gasto constante. No todo el mundo dentro del casino veía este giro con buenos ojos. Una supervisora de sala, con años de experiencia en la vieja Vegas, lo habría explicado así a un compañero. Antes, mi trabajo era mantener la mesa viva, que la gente se lo pasara bien juntos. Ahora, parece que mi trabajo es que cada uno esté en su rinconcito, mirando a su pantalla sin molestar. Su queja no era técnica, era emocional. Sentía que la ciudad estaba perdiendo algo esencial, la sensación de estar viviendo algo compartido. Poco a poco, el ejecutivo entendió que esa Vegas vacía que veía en los pasillos de entre semana no era una consecuencia de la crisis, ni un simple altibajo del turismo. Era un escenario calculado. Se habrían hecho simulaciones, pruebas, cambios en el layout, ajustes de luz y sonido para encontrar exactamente ese punto. Lo bastante actividad como para no parecer un desierto. Lo bastante vacío como para que cada persona se sintiera dueña de su pequeño mundo. En una de esas reuniones, alguien del equipo creativo habría lanzado una frase que en cualquier otro contexto sonaría a broma negra. Tenemos que lograr que parezca que hay menos gente, pero que gasten como si hubiera más. Nadie se rió. Era un objetivo de negocio. Esta lógica no se aplicaba solo al juego, se extendía a todo. A las tiendas, a los espectáculos, a los restaurantes. Un encargado de un local de restauración lo habría descrito con resignación. Nos piden que no llenemos las mesas demasiado juntas, que haya siempre la sensación de espacio, de confort. Pero luego exigen que el ticket medio suba cada trimestre. Al final tenemos menos comensales, pero más presión para venderles más a los que sí entran. La confesión del ejecutivo no era un discurso moralista desde fuera, sino la visión de alguien que había ayudado a firmar algunos de esos ajustes. Según contaría, al principio todo se justificaba con palabras amables. Optimización, experiencia del huésped, confort, seguridad, personalización. Nadie decía abiertamente queremos que se sientan solos, pero el efecto real terminaba siendo ese. Lo que hicimos, habría admitido en privado, fue cambiar la multitud por la sensación de cápsula. Cada visitante en su burbuja, caminando por una ciudad diseñada para él y contra su cartera. La transformación también se apoyaba en algo que la vieja Vegas no tenía: la capacidad de medirlo todo. Cada paso, cada compra, cada jugada, cada pausa para fumar, cada visita al baño, cada consulta al móvil en una zona concreta del casino, todo se registraba. La ciudad dejó de ser un escenario caótico para convertirse en una red de sensores, tarjetas de fidelidad, cámaras y software que aprendía qué funcionaba y qué no.
Si un pasillo demasiado vacío hacía que la gente saliera del casino antes de lo previsto, se sotonintas. Etum ajustaba la iluminación o se añadían un par de máquinas. Si un rincón ligeramente animado conseguía que algunos se quedaran 20 minutos más, se clonaba el patrón en otras zonas. Desde fuera, para el turista ocasional, todo seguía pareciendo espontáneo. ¡Qué curioso este bar aquí! ¡Qué a gusto se está en esta zona! ¡Qué bien que no haya tanta gente! Desde dentro, cada uno de esos «qué bien» había sido calculado en base a datos. El objetivo nunca era que tú lo percibieras como un plan. Tenía que sentirse natural, casual. Pero según relataría el directivo, detrás de esa naturalidad había una ingeniería silenciosa. En un momento de la entrevista, habría dejado caer una frase que condensa el espíritu de esta nueva etapa. Las Vegas no se está vaciando porque esté muriendo. Se está vaciando porque así ganamos más con menos gente. Es una sentencia incómoda porque rompe la narrativa cómoda de la decadencia. No hablamos solo de una ciudad que pierde encanto, sino de un modelo que se habría hecho más frío y más eficiente. Antes de seguir profundizando en cómo afecta esto a la propia identidad de la ciudad y a quienes todavía llegan buscando la vieja promesa de perderse en el ruido, te pido algo sencillo. Si este vídeo te está haciendo pensar, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Es la forma de decirle al algoritmo que también te interesan las historias que no encajan con el folleto turístico. Mientras tanto, en los foros y conversaciones de turistas, muchos se preguntan por qué sienten que falta algo cuando vuelven a la ciudad. No terminan de saber qué es. Las luces siguen ahí. Los casinos siguen ahí. Los espectáculos siguen ahí. Pero hay una sensación difusa de que ya no están en medio de una fiesta, sino en un decorado brillante donde cada movimiento estaba previsto antes de que ellos pisaran la alfombra. En la siguiente sección vamos a mirar este fenómeno desde otro ángulo, el de las consecuencias. ¿Qué significa para quienes trabajan allí? ¿Qué implica para la ciudad fuera de los casinos? ¿Y qué dice de nosotros que un modelo de ocio basado en el vacío y la soledad pueda ser tan rentable? Una camarera veterana lo habría resumido de forma dolorosa. Antes mirabas alrededor y veías gente viviendo algo contigo. Ahora ves espacios, huecos, sillas vacías que no sabes si prefieres que se llenen o que sigan vacías. No lo decía por nostalgia gratuita, sino porque el ambiente simplemente había cambiado. La energía de la multitud había sido reemplazada por una especie de calma tensa, una quietud que no encajaba con la idea de capital mundial del entretenimiento. Según explicaría el ejecutivo, internamente casi nunca se hablaba de esa otra Vegas. Las presentaciones se centraban en margen por cliente, estancia media, gasto en servicios adicionales. Nunca en cuántos pequeños negocios cerraban a 10 minutos de unicios seguidores y miros distancia. Ni en cuántos trabajadores tenían que encadenar turnos en 2 sitios distintos para compensar propinas más irregulares. La ciudad real, habría dicho, no aparece en los informes. La paradoja es cruel. Mientras en los informes el modelo parece más eficiente. En la calle aumentan las personas que sienten que la ciudad está cada vez más fragmentada. Más brillo concentrado en unos pocos kilómetros, más sombras en el resto. Una sensación de que Las Vegas se comporta como sus propios casinos. Lo importante no es cuánta gente entra, sino cuánto se exprime a los que lo hacen y qué se sacrifica por el camino. Aquí es donde la historia deja de ser solo una anécdota sobre casinos para convertirse en algo más incómodo. Un espejo de cómo se está transformando el ocio global. Espacios diseñados para que parezcas libre, pero te muevas por itinerarios invisibles. Lugares llenos de estímulos, pero pobres en relaciones humanas reales. Ciudades que siguen iluminadas por fuera, pero donde cada vez hay más habitaciones vacías. Y si este tipo de modelo funciona en Las Vegas, ¿cuánto tardará en replicarse en otros lugares? Centros comerciales, parques temáticos, destinos turísticos inteligentes. La lógica es siempre la misma. Menos contacto real, más control, más datos. Más comodidad, pero también más soledad. Porque lo que viene ahora va a tocar un punto especialmente delicado. La sensación de engaño. La de quienes llegan esperando que Las Vegas esté llena y descubren que, en realidad, la han vaciado a propósito. Aún así, no faltan los que agradecen esa calma relativa. Hay quienes dicen que se está mejor así, que se camina más cómodo, que se puede jugar sin empujones, que es agradable no sentir que te tragas una marea humana. Lo que casi nadie sabe es que esa comodidad
No es un efecto colateral, sino un objetivo. Según contaría el ejecutivo, se habrían identificado perfiles de cliente que gastan más cuando se sienten VIP sin pagar VIP. Es decir, cuando perciben espacio, facilidad, ausencia de colas, sin estar realmente en un entorno exclusivo. Pero junto a esos visitantes satisfechos, hay otros que salen con una sensación ambigua difícil de explicar. Sienten que la ciudad ha perdido alma, pero no sabrían decir qué falta exactamente. Algunos hablan de música en vivo, otros de interacción con el personal, otros de la mezcla de gente. Es como si el decorado siguiera intacto, pero hubieran cambiado a los extras por sombras. Esa sensación se intensifica entre semana. El fin de semana la ciudad recupera parte del ruido, de la densidad, de la energía. Pero de lunes a jueves, dependiendo de la época del año, ciertos tramos del Strip parecen enormes decorados de cine a medio usar. Hay turistas aislados, grupos pequeños, alguna despedida de soltero perdida. Y mucho espacio en blanco. Sin embargo, los números que se manejan en las plantas altas seguirían siendo sólidos. No hace falta llenar todas las habitaciones todos los días. Basta con extraer más valor de quienes sí han venido. Aquí aparece otra capa de desencanto. La de quienes trabajan y viven cerca del Strip, pero nunca llegan a formar parte del relato oficial de la ciudad. Conductores, personal de limpieza, empleados de mantenimiento, cocineros en la trastienda, mucha gente que cuando termina su turno no se queda en el casino a jugar, sino que conduce hacia barrios cada vez más caros, con salarios que no siempre siguen el ritmo del brillo que sostienen. Mientras tanto, la industria turística vende una imagen cuidadosamente editada. Fiestas siempre llenas, salas a rebosar, conciertos multitudinarios. Lo que no se ve en el anuncio son esos pasillos interminables donde, en realidad, solo camina una persona, sola, con un vaso en la mano y la sensación de que algo no termina de encajar. Esa persona puede ser un turista desorientado, un jugador compulsivo o alguien que simplemente vino a ver de qué va esto. El diseño no distingue, solo le importa que siga moviéndose. Según habría reflexionado el propio ejecutivo, el problema no es solo económico o urbanístico, sino emocional. Cuando conviertes un lugar pensado para compartir excesos en un lugar donde cada uno vive su pequeño exceso en solitario, algo se rompe, habría dicho. Y lo peor es que eso no sale en las gráficas. En el siguiente tramo vamos a llevar esta idea al extremo. ¿Qué pasa cuando esa Vegas vacía se cruza con personas que vienen buscando precisamente lo contrario? La sensación de perderse entre la multitud. ¿Qué ocurre cuando alguien llega huyendo de su soledad y se encuentra con una ciudad diseñada para devolvérsela, pero envuelta en luces de neón? Ahí es donde esta historia deja de ser solo una crítica a un modelo de negocio y se convierte en una reflexión incómoda sobre el tipo de soledad que estamos dispuestos a consumir. El ejecutivo habría llegado a una conclusión amarga. El error fue pensar que podíamos automatizar la experiencia sin automatizar también las emociones. Pero al final, si todo es sistema, si todo es diseño, las personas acaban sintiéndose piezas. Y una pieza se puede sustituir, se puede ignorar, se puede explotar sin mirar demasiado a la cara. Llegados a este punto, la frase Las Vegas vacía por diseño ya no suena a exageración poética, sino a diagnóstico incómodo. No hablamos de una ciudad desierta, ni de hoteles abandonados, ni de casinos en ruinas. Hablamos de algo más difícil de ver. Una ciudad que poco a poco se habría ido vaciando de aquello que no cabía en las hojas de cálculo. Se ha vaciado de ruido espontáneo y lo ha cambiado por sonido controlado. Se ha vaciado de aglomeraciones imprevisibles y las ha sustituido por flujos gestionados. Se ha vaciado de rostros reconocibles, de empleados que eran parte del relato, y ha apostado por rotación, protocolos y sistemas. Se ha vaciado, en definitiva, de la sensación de estar metido en algo vivo que no se podía controlar del todo. Para el ejecutivo que decidió contar su versión, la conclusión es especialmente amarga porque él mismo habría participado en ese proceso. Firmó documentos, aprobó reformas, asistió a reuniones donde esas decisiones se presentaban como avances inevitables. El problema, habría confesado, es que cuando por fin te das cuenta de lo que has ayudado a construir, ya no puedes apagar las luces. Y aquí la pregunta se desplaza de Las Vegas hacia nosotros. Porque esta ciudad no es una excepción caída del cielo, es un laboratorio, un experimento sobre cuánto control estamos dispuestos a aceptar a cambio de comodidad. Sobre cuánta soledad envuelta en luces podemos consumir sin darnos cuenta de que, en el fondo, seguimos solos. Sobre cuántas experiencias personalizadas necesitamos antes de admitir que ya casi no compartimos nada con nadie. Si lugares como este funcionan mejor cuando parecen medio vacíos, ¿qué pasará cuando esa lógica salte a otros espacios? Centros de ocio, estadios, aeropuertos, ciudades enteras diseñadas no para que se llenen, sino para que tú te sientas en tu propia burbuja confortable, vigilada, optimizada. Es posible que, sin querer,
estemos aplaudiendo un modelo de vida en el que cada uno camina por su pasillo iluminado, convencido de que ha elegido el camino, cuando en realidad alguien ya lo trazó por él. Quizá la verdadera decadencia de Las Vegas no esté en que vengan menos turistas, ni en que algún casino cierre, ni en que los viejos neones desaparezcan. Quizá la decadencia esté en algo más silencioso, en que la ciudad ha dejado de ser un lugar donde la gente se encuentra, para convertirse en un lugar donde la gente se dispersa. En que ha dejado de reunir excesos compartidos para gestionar excesos individuales. Y, sin embargo, hay algo que todavía no han podido automatizar del todo: la capacidad de mirar esta realidad con cierta distancia, de cuestionarla, de decidir qué tipo de lugares queremos seguir alimentando con nuestro tiempo y nuestro dinero. Esa parte sigue siendo nuestra. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha removido algo, te pido 3 cosas muy sencillas antes de que apagues la pantalla. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita. No es solo un gesto mecánico, es la forma de decir que también te interesa ver la cara que no sale en los anuncios. Y ahora dime tú, ¿crees que esta Vegas vacía es el futuro inevitable del ocio o un desvío peligroso? Si volvieras a la ciudad, ¿qué buscarías? ¿Ruido compartido o calma controlada? ¿En qué momento sientes que las luces dejan de deslumbrar y empiezan a mostrar el vacío que intentan tapar? Te leo en los comentarios. Porque al final, las únicas multitudes que todavía no han podido diseñar del todo son las que se juntan para hablar de lo que nadie quiere contar.